la clase que nos reúne hoy día, que es respecto a las distorsiones de presentación, también conocidas como distorsiones de móvil. Vamos a compartir nuestra pantalla. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor, se puede ver. Ok, entonces vamos a empezar de una vez. Deben estar, ustedes vienen de clase, ¿de qué vienen ustedes ahorita? El doctor Cayutura. Caituro le queda a una clase, ¿no? Sí, doctor. Bien. Vamos a tratar de hacerlo ligero para que puedan aguantar tanto tiempo de clase. Discúlpenme más bien por no poder haber dictado esta clase el día viernes, ¿ya? Y disculpas por eso. Bien, vamos a empezar a ver esta presentación. Las competencias que ustedes deben ganar al término de esta clase debe ser conocer la incidencia de las diferentes distorsiones de presentación, conocer los factores asociados a estas, hacer el diagnóstico clínico de la presentación podálica y distorsión transversa, que es lo más frecuente, hacer el diagnóstico clínico de la mala actitud de presentación y posición, y conocer las complicaciones del parto vaginal con la distorsión de presentación, ¿no? Asimismo, conocer el manejo y tratamiento de la distorsión de presentación. Ok, este es el temario que vamos a desarrollar. Vamos a ver que se habla de distorsión de móvil también, ¿no? Porque, ¿qué es el móvil? ¿No? Entonces vamos a ver los segmentos del móvil, que es obviamente el feto, y vamos a ver, hacer recordar algo sobre la cabeza fetal, la estructura, las fontanelas, los diámetros. Vamos a ver la presentación podálica, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento, la mala actitud de presentación, también el diagnóstico y tratamiento. En esto estamos bien. La mala actitud de presentación viene a ser lo que son las deflexiones. Tenemos la presentación cicipital, la deflexión de primer grado, la presentación de frente o deflexión de segundo grado y la presentación de cara o deflexión de tercer grado. Vamos a ver lo que es la actitud de la mala actitud de posición, ¿no? Que es la transversa persistente, y la posterior, que es la situación transversa, que es la distorsión de hombros, la presentación compuesta, y vamos a ver cómo se puede prevenir esto efectuando lo que se llama la prevención, la versión externa para lo que es la presentación podálica o la situación transversa. De frente tenemos a la definición. El concepto de móvil es un concepto morfológico dinámico, es decir, el feto viene a ser como un cilindro formado por tres segmentos. Un cilindro formado por tres segmentos: cabeza, hombros y nalga. ¿Y por qué? Se definió así porque estos segmentos son capaces, ¿no?, de provocar el mecanismo del trabajo de parto, ¿no? Y al final se constituyen los segmentos que también pueden ocasionar distocias. Para recordarles que la cabeza fetal es una cabeza que no, los huesos no están fijos, ¿no? Está constituido por dos huesos frontales, dos parietales, dos temporales y un occipital, que son, van a ser huesos moldeables, porque no están fijos, porque las estructuras no están fijas, ¿no? Entonces, esos huesos son moldeables por la preparación de las suturas y la fontanela, la presencia de dos fontanelas, ¿no?, que permiten movimientos y desplazamientos, ¿no? Entonces, la cabeza va a cambiar de posición de acuerdo a la acción de las contracciones y de acuerdo a cómo se acomoda en el canal del parto, ¿no? Entonces, la cabeza sufre un moldeamiento, ¿no? Recordarles que el diámetro menor que ofrece la cabeza es el diámetro suboccipito bregmático, ¿ya? El diámetro menor que ofrece la cabeza fetal, ojo, es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, ¿no? Acá tenemos la cabeza fetal, tenemos suturas, ¿no?, y fontanelas, ¿no? De acá decirles, hay la sutura sagital, la sutura interfrontal o metópica. Esta es la sagital, la que va a definir finalmente lo que llamamos más adelante lo que es el asinclitismo o el sinclitismo, ¿no? La metópica, las suturas paritofrontal o coronaria, y la sutura parito-occipital o lambdoidea, ¿no? Las dos fontanelas, fontanela mayor, fontanela anterior o bregmática, esos tres nombres. Entonces, que tiene forma romboidal, ¿no?
con diagonales de 4 y 3 centímetros aproximadamente. Es mucho más grande que la fontanela menor, posterior o lambdoidea, ¿no? Que tiene una forma triangular, ya no es un rombo, sino es un triángulo, con lados de aproximadamente 0.5 a 0.7 centímetros. Estamos hablando de 5 a 7 milímetros. Es mucho más pequeña de lo que es la fontanela mayor. O sea, no hay manera de confundir una con la otra por el tamaño. Una forma práctica de diferenciar el tamaño de estas fontanelas es cuando hagan internato, que va a ser presencial, y estén en puerperio y las madres están con sus bebés recién nacidos, toquen la cabeza fetal. Y van a ver que, porque la fontanela no se cierra inmediatamente, y van a poder comparar el tamaño de la fontanela mayor con la menor. ¿Okay? Eso sí, pero lavado de manos. Entonces la cabeza sufre moldeamiento, ¿no? Que permite que la cabeza pueda pasar por el canal del parto, ¿no? Entonces los bebés así está minutos antes del nacimiento y así va a estar 24 horas después. Entonces, a veces la madre se mortifica cuando ve con su cabeza alargada, piensa que va a quedar así, no va a quedar así alargada. Va a 24 horas a recobrar la forma que debe tener determinado por la genética. ¿Ok? Decirles que el hombro, las nalgas, que también son segmentos que pueden provocar el trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué? El hombro ofrece un diámetro biacromial de 12 centímetros, ¿no? Obviamente eso no va a pasar por la pelvis. Y las nalgas, más bien sí, ofrecen un diámetro bitrocanterio de 9.5 centímetros, similar al diámetro occipito bregmático. Entonces sí podría pasar por el canal de parto, ¿no? Pero ya vemos que más adelante vamos a ver que ahora la tendencia mundial es a todo podálico, terminar el embarazo con cesárea electiva. Aquí mostrarles los diámetros fetales, ¿no? Más importantes, el occipito bregmático, que define la presentación de vértex, ¿no? De occipucio, de 9.5 centímetros, del occipito frontal, que viene a ser la presentación de sincipital, por eso el sincipital no podría pasar por canal vaginal, pero es una presentación transitoria porque esa o se deflexiona más, ¿no? Y va a frente o a cara, o se flexiona y va a occipucio. ¿Ok? El occipito mentionano, que es el que define 13.5, el suboccipito bregmático 9.5, submento megmático, perdón, 9.5. Este es cara y este es la de frente, ¿no? La de frente imposible que te pueda salir. Si un feto está en presentación de frente, o sea, es decir, si uno toca la nariz del feto, aquí está que es enfrente. Y este es imposible porque este occipito mentionano es de 13.5 centímetros. En cambio, el submento megmático, que era la cara, es 9.5, y este sí podría salir. Y eso vamos a ver más adelante cuál sale y cuál no sale. El diámetro biparietal de la cabeza es 9.5, son diámetros menores. El bitemporal de 8 centímetros, más corto, o sea, no tiene importancia porque lo más importante sería el que menor se ofrece, ese no se va a ofrecer. El biacromial de 12 centímetros y el bitrocanterio de 9.5, que es el que define el parto podálico. ¿Ok? El biacromial, la distosia no distosia de hombros, sino la presentación de hombros. Este es el móvil con la actitud fetal. No olviden esto, la actitud fetal. ¿Cuál es la actitud fetal universal? El feto flexionado. Es la actitud fetal universal, feto flexionado. ¿Ok? Y ofrece el diámetro más pequeño, que es su occipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. ¿Okay? A recordarles que el diámetro, los estrechos de la pelvis son tres, el superior, el medio y el inferior. Que el superior, ¿no? Define unos diámetros, que el más importante desde el punto de vista clínico es el conjugado diagonal, porque no puedo medir el obstétrico, que es el menor que se ofrece es el conjugado obstétrico, entonces sería más importante anatómicamente, pero clínicamente que se puede medir es el conjugado diagonal, que va a medir, ¿no?
1.5 centímetros menor que el diámetro juzgado obstétrico. Entonces, uno sí puede medir el juzgado diagonal y viene a ser más importante desde el punto de vista clínico, pero anatómico el conjugado obstétrico. ¿Ok? El diámetro en el estrecho medio, el diámetro más importante que debemos tener en cuenta es el diámetro biciático, el que une las dos pinas ciáticas, que mide 10 centímetros, ¿no? Es lo más estrecho que de la pelvis media, del estrecho medio, perdón. ¿Ok? Luego decirles que en el estrecho inferior a la salida, el diámetro más importante, por ser el menor que ofrece, es el diámetro transverso bisquiático, que va de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática y que mide 11 centímetros. Y recordarles que por cuestión de las partes blandas, decimos que debe medir no menos de 8 centímetros. O sea, debe ser mayor a 8 centímetros en realidad, por las partes blandas, ¿no? Que es lo que mide más o menos en promedio el puño de los hombres, pero puede haber bandas más pequeñas o más grandes, y se mide metiéndolo el puño de la mano dentro de entre ambos isquiones, ¿no? Tuberosidades isquiáticas, ¿no? Y este mide 11 centímetros, hay que recordarlo, tenerlo presente, ¿no? Luego, en el diámetro antero-posterior, en el techo inferior, tenemos el subciático subpúbico, que es el menor de 9 centímetros, menor de 9 centímetros, que es menor de 9 centímetros, pero siendo el menor, por la flexibilidad que tiene, la movilidad que tiene el coxis, ¿no? El coxis se puede retropulsar, este diámetro puede crecer a 11 centímetros y no hay ningún problema. Entonces, este diámetro coxis subpubis, este diámetro es el más importante entre los anteroposteriores del estrecho inferior, ¿no? Que crece a 11 centímetros por la retropulsión del coxis. ¿Ok? Bien, entonces, también recordarles la estática fetal, ¿no? Que es la disposición del feto respecto a sí mismo, respecto al útero y respecto a la pelvis materna, ¿no? Acá mostrarles unas vistas del feto en la matriz, hechas por Leonardo da Vinci en siglo XIV, ¿no? Como Leonardo fija acá, la posición podálica, por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esta estática fetal, que vuelvo a repetir, tiene que ver con respecto a sí mismo, con respecto al útero y respecto a la pelvis materna, ¿no? Hace posible que el feto pase por el canal de parto por esa ley, la ley de la acomodación fetal, ¿no? Y la ley de Payot, que dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animado de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. ¿Ya? Esa ley de Payot es la que se cumple para que un feto pueda pasar a través del canal del parto. ¿Ok? Recordarles que en esta estática fetal tenemos la situación, ¿no? Que es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Entonces tenemos que cuando los ejes coinciden, la madre y el feto, tenemos la situación longitudinal, ¿no? Si los ejes son perpendiculares, el feto respecto de la madre o madre respecto al feto son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados, estamos hablando de la situación transversa. ¿Ok? No existe presentación transversa. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan que alguien dice, ten presentación transversa, no existe presentación transversa, es situación transversa. ¿Ya? Luego le voy a decir por qué no existe la situación transversa, ¿no? Y la oblicua es cuando los ejes forman ángulo agudo, ¿no? Y esa es la situación oblicua.
Situación transversa es esto. No hay presentación transversa. Porque no se ofrece, ¿por qué no hay presentación? Porque no se ofrece nada a la pelvis. Este efecto está por fuera de la pelvis. Está fuera de pelvis. No se ofrece nada a la pelvis mayor cuando el efecto está en situación transversa. Lo que sí existe es la presentación de hombros, porque este efecto en transversa puede hacer que el hombro entre a la pelvis. Entonces ya se convierte en presentación de hombros. Obviamente no va a salir, va a ser necesario, ¿no? Entonces, un feto en situación transversa no va a iniciar trabajo de parto. Lo que va a iniciar trabajo de parto es un feto en presentación de hombros. O sea, si un feto estaba en transversa y viene por emergencia en trabajo de parto, quiere decir que el hombro ha entrado y se desencadenó el parto, el trabajo de parto. ¿Okay? Situación muy peligrosa porque se pueden romper las membranas y el cordón umbilical se prolapsa. Entonces, ¿qué es la presentación? Es la parte que toma contacto con el estrecho superior. Eso es presentación, ¿no? La parte del feto que toma contacto con el estrecho superior es lo que se define como presentación. Entonces, todos podemos tener presentación cefálica, presentación podálica o pelviana, que son las presentaciones o sea, la cefálica de lejos, la más frecuente. Estamos hablando encima o sea, del 95%. Y la podálica o pelviana, ¿no? Y la presentación de hombros es muy infrecuente, ¿no? Entonces, en la situación de transversa, el segmento fetal que se ofrece a la pelvis no toma contacto con el techo superior, por tanto, no existe la presentación transversa, ¿no? Solo la situación transversa. Acá tenemos la presentación cefálica, la más común, de vértice u occipucio, así se llama, presentación cefálica, presentación de vértice o vértex u occipucio, todos son sinónimos, ¿no? Y la presentación normal, en efecto, debe estar en actitud universal y ofrece al centro de la excavación, ¿no? De la pelvis, va a ofrecer la fontanela posterior, la menor, la lambdoidea, ¿no? Y así permite ofrecer su diámetro más pequeño para atravesar la cuadradura del canal de parto, porque el canal de parto no es recto, hay una curva del canal de parto, y ustedes lo hemos visto ya, el eje de la pelvis es una curva, ¿no? Hay como un codo, y es posible que el bebé pase porque el feto 1 ofrece sus diámetros más pequeños, la cabeza fetal se amolda, lo que más grande del feto es la cabeza, y se amolda a ese canal, permitiendo el paso. Y todo ello es permitido, o sea, todo lo se cumple la ley de Payot, la ley de la acomodación, ¿no? Y recordarles por enésima vez que la presentación cefálica lo que se ofrece es, o la de vértice o occipucio, el diámetro suboccipito veremático de 9.5 centímetros. Actitud, nuevamente le repito, ¿qué es la actitud? Ya vimos situación, ahora ¿qué es actitud? ¿No? Es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Entonces, la actitud normal es la flexión universal, ¿no? El feto ventral está flexionado, completamente flexionado, como lo vemos acá. Perdón. La actitud anormal es la extensión o deflexión. O sea, la cabeza se va para atrás. Esta es la deflexión, ¿no? Entonces, el bebé en actitud universal es un bebé que está en flexión. Ahora, esta estática fetal, esta relación entre el feto y cómo está dentro del útero materno, de situación, posición y presentación, se examinan a través para recordarles de las maniobras del Leopold, ¿no? Y esto debe estar bien claro porque cuando llegan al internado, muchos, la gran mayoría, no lo tiene claro. O sea, lo que ustedes deben saber que la primera maniobra del Leopold sirve para determinar cuál es la situación fetal. Se examina el fondo y uno debe sentir las nalgas o la cabeza. Y uno dice, este está en longitudinal. ¿Ok? Para eso sirve, para determinar la situación fetal. La segunda maniobra
que consiste en poner una mano a un lado en uno de los flancos de la madre y con lo otro examinar el flanco contralateral, ¿no? Sirve para determinar la posición. ¿Por qué? Porque ¿quién determina la posición en la situación longitudinal? El dorso del bebé. Si el dorso está a la izquierda, es izquierdo. Si está a la derecha, es derecho, ¿no? Entonces, si el dorso está a la izquierda, quiere decir que las partes fetales, el dorso a la izquierda significa que uno siente que es liso. Cuando uno tacta las partes fetales, no hay una depresión, no siente claramente que la mano entra, no es así, no es curvo, no es liso, sino es irregular y entra la mano y sale. ¿Ok? Entonces la segunda maniobra, posición. La tercera maniobra te va a decir la presentación y el grado de descenso de la presentación en la pelvis. Para eso sirve la tercera maniobra, para determinar presentación y grado de descenso de la presentación en la pelvis, ¿no? Se hace con la mano, como queriendo tocar la cabeza, ¿no? Cambiar la forma de la mano. Entonces uno mueve, o sea, busca la cabeza, puede ser que no encuentre la cabeza, o sea, si la cabeza está arriba, abajo está el polo podálico, ¿verdad? Entonces, si uno encuentra la cabeza y la cabeza uno la mueve totalmente con facilidad, siente que pelotea la cabeza, uno dice que la cabeza está fuera de pelvis y equivale al tacto vaginal en los planos de Lee a que el feto está encefálico -4. Pero si uno la cabeza cuando la mueve está semimóvil o semifija, ¿no? Uno dice que la presentación está insinuada, es el término, presentación insinuada, que equivale en el tacto vaginal, en los planos de Lee, a cefálico -3. Pero si la cabeza está fija, no se mueve, no puedes mover la cabeza, entonces no decimos la cabeza está encajada. Y eso significa al tacto vaginal, en los planos de Lee, que está en -2, -1 o 0. -2, -1 o 0. Cefálico -2, cefálico -1, cefálico 0. Es cabeza encajada. La definición de encajamiento, ¿qué significa cuando la cabeza está encajada? Que el diámetro biparietal ha cruzado el estrecho superior. Eso es lo que significa. Esta es la definición de encajamiento. Que el diámetro biparietal ha cruzado el estrecho superior. Y la última maniobra, la actitud fetal, se determina con la última maniobra, con la cuarta. A veces uno dice, ¿para qué sirve la cuarta maniobra? Y te contestan, presentación. No, no sirve para presentación. La presentación se determina con la tercera. Y es la única maniobra que uno lo hace viendo los pies de la madre. La primera, segunda y tercera uno lo hace viendo la cara de la madre. La cuarta se hace viendo los pies de la madre. Y lo que se busca es, donde esté el dorso del bebé, uno lo toca, baja la mano y uno se va a dar cuenta, si el dorso está a la izquierda, en este gráfico, la mano, ambas manos se van a deslizar a la derecha y a la izquierda. La mano que va por las partes fetales y la mano que va por el dorso del bebé. ¿Qué va a pasar? La mano que va por las partes fetales va a seguir bajando, bajando hasta el final. Entonces uno dice, el feto está flexionado. Porque la mano que está en las partes baja y choca con la cabeza fetal. Cuando el feto está deflexionado, la mano que está en el dorso choca con la cabeza que está deflexionada y la que pasa es la mano que está en las partes fetales. Entonces, cuando la mano que pasa, que está en las partes fetales, pasa más, se desciende más en el examen que la mano que está por el dorso, quiere decir que el feto está deflexionado. Para eso sirve la cuarta maniobra, para determinar si el feto está en actitud fetal o no. ¿Ok? Hay que recordarles los movimientos cardinales del mecanismo de parto. O sea, tienes que tenerlo, saberlo al derecho y al revés, de paporreta, como cuando nos enseñaban en el colegio. Bueno, creo que usted no alcanzó esa época, ¿no? Te enseñaban todos los incas te enseñaban, tú decías mango, capa, sin roca, yucupan, que mata, capa, de paporreta, ¿no? Igual eso. Cuando le preguntan, los mecanismos cardinales del parto tienen que ser descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsivo. Así tiene que ser. Estos mecanismos son los que permiten que el feto salga, sea expulsado. Si alguno de estos no se cumple, no se va a producir el parto.
va a venir la distocia, ¿ya? Va a venir el trabajo de parto disfuncional. Para que se cumple, tienen que darse estos mecanismos. No significa que esto sea exactamente descenso, encajamiento, porque estos movimientos pueden ser a la vez y va a depender de cómo se acomoda el feto. Didácticamente, el orden es este, pero los movimientos pueden ser a la vez. ¿Ok? Pueden ser simultáneos. Para recordarles, si no se lo dijeron o se lo dijeron, ya lo olvidaron, o si lo saben, no hay problema que se lo recuerden, qué es el sincretismo y qué es el asincretismo, ¿no? Nosotros hablamos de sincretismo cuando nos examinamos al feto, a la cabeza fetal, por el tracto vaginal, y sentimos la estructura sagital. Esta estructura sagital, cuando la sentimos equidistante entre el pubis y el sacro, decimos sincretismo. Cuando la estructura sagital no está equidistante, sino la estructura está, por ejemplo, más cerca hacia el sacro, la estructura sagital, que al pubis, más cerca. Entonces, lo que yo tacto predominantemente en el examen vaginal es el parietal anterior. Por eso que se llama asinclitismo anterior. Pero cuando yo trato la fontanela más cercano al pubis, la estructura sagital más cercana al pubis, lo que tacto predominantemente va a ser el hueso parietal posterior del feto. Y nosotros hablamos de asincretismo posterior. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Acá vemos el asincretismo anterior y vemos básicamente el anterior, lo que tenemos es el parietal anterior y el posterior, el parietal posterior. ¿Por qué es importante? Porque el asincretismo posterior, o sea, cuando yo siento el parietal posterior, eso es fisiológico y no pasa nada. Cuando yo siento el parietal anterior, entonces acá viene la sospecha de que puede haber una desproporción fetopélvica, solo por ese dato. Entonces yo tengo que encender las alarmas. ¿Este bebé va a salir o no va a salir? ¿Ok? Para eso sirve esto. Entonces ya saben qué es el sincretismo y qué es el asincretismo. Y ya saben que el fisiológico es el posterior y el anterior debemos sospechar en desproporción cefalopélvica. Y bueno, ahora después de esta introducción vamos a entrar a lo que son las distocias de móvil o distocias de presentación. ¿Ya? Tenemos la distocia por presentación de nalgas, la más frecuente, la distocia por situación anormal, transversa, la distocia por deflexión de la cabeza fetal, no está flexionado el feto, y a eso se le conoce como mala actitud de presentación. Pero cuando el problema es de mala rotación de la cabeza fetal, hablamos de distocias por mala rotación o mala actitud de posición fetal. Entonces, no confundir la mala actitud de presentación con mala actitud de posición. Luego tenemos la distocia por presentación compuesta, en la que está la cabeza y la mano presentándose a la vez. Y tenemos la distocia de hombros. La distocia que se produce ya, no estamos hablando del parto de hombros. La distorsión de la presentación de hombros termina en cesárea. Pero se da el caso de que el feto puede salir la cabeza, pero no salen los hombros. Esa es la distocia de hombros. Entonces, primero vamos a ver lo más frecuente que es la presentación de nalgas, después de la presentación cefálica o de vértex, sigue en frecuencia, pero muy lejos, la presentación pero muy lejos de nalgas, ¿no? Las causas: prematuridad, gran multiparidad, embarazo múltiple, polidramios, oligohidramios, placenta previa, la estresis pélvica, el cordón corto y las malformaciones fetales como la ventriculomegalia, encefalia, trisomías y tumores uterinos. Es decir, si está prematuro, los fetos prematuramente, o sea, son podálicos. El feto, ya hemos dicho,
se voltea acefálico entre la semana 32, por encima de la 32 a 34 semanas ya está volteándose el feto. Entonces, si el parto se produce a las 32 semanas, seguramente está en podálico, por decirles. ¿No? O además de parto, también cesárea. La gran multiparidad, ¿no? Porque ya son úteros, o sea, hay demasiado espacio. ¿Ok? El vaso múltiple porque no hay sitio. O sea, uno se va a acomodar feto encefálico y seguramente podálico, o al revés. El polidramios, exceso de espacio. Y los digramios no hay sitio para que el feto rote y se voltee. La placenta previa es un mecanismo que obstruye que el feto se pueda voltear. La estasis pélvica igual, porque la pelvis es estrecha, tan estrecha que las paredes son convergentes y el feto no puede voltearse. El colon corto no le deja voltear al feto. La malformación fetal de la cabeza es muy grande, no puede voltear. Esta la ventricomegala es eso, no puede voltear. Pero en la encefalia no hay cabeza. Entonces no pesa lo suficiente la cabeza fetal para que por gravedad caiga hacia el polo inferior del útero, ¿no? Y las trisomías porque van acompañados de malformaciones de la cabeza. La cabeza puede ser tan deformes o pueden ser muy grandes y por eso es que están asociadas a podálicos. Y tumores uterinos que están ubicados en el polo inferior del útero, en el segmento del útero, como el mioma, lo más frecuente el mioma uterino. Pues el mioma uterino no deja que el feto rote. Tenemos en la variedad de podálicos 3, ¿no? Tenemos la nalga completa, el feto está como sentado, ofrece las nalgas, se ofrece hasta los pies, totalmente. Tenemos la nalga pura, en que se ofrece solamente las nalgas, y tenemos la modalidad de pie, que se ofrece el pie del feto. El pie o los pies, ¿no? Entonces, la frecuencia de nalgas, la frecuencia es 3%, muy lejos de la cefálica, que estamos hablando, pues, 95%, 96%. Y ¿por qué es importante esta variedad? Porque si es que se va a dar oportunidad de parto vaginal, que se puede dar, vamos a ver eso ya, solamente se puede dar a estas dos presentaciones, pero no a la modalidad PIA. Esta sí me tiene que ir a cesárea. Acá les presento cómo se maneja la presentación podálica. Este artículo es interesante, porque dice acá, asistencia al parto de nalgas en 2011, 10 años después de Hannah. ¿Quién fue Hannah? Hannah fue una investigadora, es una investigadora, una ginecóloga inglesa, que hizo un trabajo multicéntrico sobre el parto podálico, ¿no? En el 2000, ¿no? A finales del siglo pasado, en 1990-2000, y hizo un corte al 50%, de un trabajo bien grande, y el resultado prenatal para el podálico era tan desfavorable que cuando presentó su trabajo en el Congreso Mundial de Ginecología Obstetricia del año 2001, se llegó a la conclusión de que todo podálico debe ir a cesárea electiva. Ya no se debe dar oportunidad de parto vaginal. Yo cuando me formé en esta especialidad, los podálicos nacían por parto podálico y se daba la chance. Habían criterios para darle oportunidad de parto vaginal al podálico. Después de este Congreso Mundial, todo podálico se operaba, ¿no? Y eso que ha provocado que los médicos, las nuevas generaciones de ginecólogos tetras, no tengan experiencia en el manejo de la atención y la atención del parto podálico. Han perdido habilidades. No saben, no tienen idea, o sea, porque ¿cómo lo van a practicar? Es imposible. Si a todos los operan. Pero ¿qué pasó? Perdón, esto generó en el Perú esto. Esta es la guía práctica clínica para atención de emergencias obstétricas de segundo nivel y capacidad resolutiva del Ministerio de Salud 2007, que sigue vigente. Y en la parte del parto podálico, ustedes van a leer la vía de elección de atención del parto podálico es la cesárea, a menos que se encuentre en periodo expulsivo. O sea, solamente
En el expulsivo, uno puede darle oportunidad de parto vaginal a un podálico. Pero hay unos criterios que hay que seguir para darle la oportunidad de parto vaginal. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero básicamente son 4 criterios. 4. 1, que la pelvis sea completamente ginecoide. 2, que el peso fetal, en nuestro medio, estoy diciendo, el feto no pese más de 3,500, porque en otros medios hasta 4 kilos le dan. En México, en España, por ejemplo, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología, 4 kilos. Y el peso menor, en nuestro 2,500. Menor de 2,500 no le da parto vaginal. Pero por ejemplo, en la SEGO le da el límite inferior lo pone en 1900. ¿Ya? El cuarto criterio es que la variedad del podálico sea nalga pura o nalga franca. Variedad pie va a cesárea. ¿Por qué? Porque en la pie puede salirse primero el cordón que el feto. Se comprime y el feto se muere. ¿Okay? Y la otra situación importante es que la cabeza fetal esté flexionada o en posición militar. O sea, sentado que esté, pero tú ves la cabeza que está flexionada, sentado, o está viendo al horizonte, esa posición militar. No puede estar deflexionado, sentado, deflexionado para atrás, y se tiene que ir a cesárea. ¿Y cómo se termina eso? Con una radiografía de abdomen simple. ¿Ok? Esos son los criterios para que en expulsivo el podálico le den chance de parto vaginal. Porque el expulsivo del podálico demora, no es como el cefálico que es al toque. O sea, puede ser al toque, multípara, puede ser al toque. El otro criterio que se hizo en nuestro medio es que la pelvis haya sido probada. O sea, tenga un parto anterior de un cefálico. Es otro criterio. Yo le he dado 4, pero ese quinto criterio es nuestro medio, porque en otros medios, ninguna otra guía, ni la SEO, ni de la COJO, habla, o sea, la oportunidad le dan a todas, incluyendo las primíparas, ¿no? Pero en nuestro medio tiene que ser una pelvis que ya haya sido probada con un parto, pelvis completamente ginecoide, feto entre 2,500 y 3,500 gramos, variedad podálico, nalga pura o nalga compuesta, o sea, nalga franca, ¿no? Sentado con pis y todo, o solamente pura nalga, y el variedad pie va a cesárea, y el cuarto criterio, o el quinto criterio sería cabeza flexionada o en actitud militar mirando al horizonte. No deflexionada, porque iría a cesárea. ¿Ok? Entonces, pero esto ocasionó eso y hasta ahora todos los podálicos y el consenso en nuestro medio es que debe ir a cesárea electiva. Hace 3 semanas ha habido una revisión sobre podálico de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y esa ha sido sigue vigente esa conclusión para ellos. Sin embargo, yo debo decirles, porque alguien lo va a leer, este artículo, 10 años después de Hanna, entonces, ¿cuál fue el comentario y la conclusión de este artículo? ¿No? Según los datos publicados en la literatura, parece que la tendencia actual de realizar cesárea electiva a todas las gestantes con fetos de presentación podálica supondría un incremento de morbilidad materna sin un beneficio para el recién nacido evidente. O sea, no se beneficiaría evidentemente el feto que nazca por cesárea, con podálico. Parece razonable valorar la conveniencia de 10 años después de la publicación de este ensayo de Hanna, replantearnos nuevamente la vía del parto, más adecuada en los casos de presentación podálica, que considere el amor y mortalidad materna y neonatal de manera conjunta. En el año 2011 creemos que disponemos de evidencia suficiente que demuestra que un grupo seleccionado de gestantes con presentación podálico, resultados prenatales son los mismos que si se asiste el parto vía vaginal, reduciendo la morbilidad materna de la cesárea. Porque una cesárea no está exenta de riesgo. ¿Eh? Por ello proponemos una guía práctica clínica que contempla la vía vaginal con indicaciones restringidas. Y eso es un trabajo en Congreso 31 de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y por eso que hasta ahora la SEGO propicia el parto vaginal en el podálico. Es una de las pocas sociedades. El resto, más como que el consenso es, vamos a cesárea.
electiva. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la evidencia? ¿No? Pero ojo, ojo, ustedes cuando respondan en el examen tienen que decir que el parto del podálico es por cesárea. Y solamente el expulsivo se le puede dar por parto vaginal. Porque esa es la norma de nuestro medio. Tenemos que seguirnos a esto. Por eso nadie se atreve a dar por parto vaginal a un podálico, porque cuando la norma técnica del MINSA dice que debe ser cesárea, si pasa algo, te cuelgan. Vas a ir a juicio y olvídate. ¿Ya? Pero la recomendación, si ya está en expulsivo, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda según la evidencia, ¿no? En primer lugar, antes del parto, una cosa que también y se discutió hace 3 semanas en este simposio sobre parto podálico de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, era que se debe recomendar realizar la versión cefálica externa. O sea, el feto está en podálico, hay que convertirlo a cefálico. Al final de esta presentación, eso lo vamos a ver, ¿no? Que es seguro hacerlo, es seguro hacerlo. Sin embargo, en nuestro medio son poquísimos los médicos que hacen esto. En el Almenara, yo se lo tengo que confesar, nadie hace versión externa. ¿Okay? Y los mismos de la Martínez, eso se vio en el simposio de hace 3 semanas, decían lo mismo, ¿no? Son muy pocos los que se atreven a hacer una versión cefálica externa. La mujer debe ser informada que la cesárea programada en la presentación podálica a término reduce la mortalidad prenatal y la morbilidad neonatal a corto plazo en comparación al parto vaginal. Eso hay que decirlo. La mujer va a decidir. Hay mujeres que dicen, no, yo quiero parto vaginal, yo quiero parto... O sea, no quieren la cesárea. Y hay otras que, aunque estando aún encefálicos, quieren la cesárea. Mucho importa la opinión de la madre. La mujer es informada que no hay evidencia que la presentación podálica, la salud de los niños a largo plazo, depende de la vida del parto. Eso es lo que muestra la evidencia. La mujer es informada que el parto vaginal de un feto único a término en presentación podálica es una opción razonable en un hospital que disponga de protocolo específico tanto para la elección de candidatas como para el control y atención del parto. Todo eso, o sea, hay que tener en cuenta al momento de decir, ya está expulsivo, vamos al parto, porque hay mujeres que te van a gritar, opérenme, opérenme. Si pasa eso, tienes que operarla. Tú dices, no, ya pues ya está afuera, ya va a salir, pero hay que hacer un buen consentimiento informado para que la paciente sepa lo que va a elegir. ¿Okay? Ni la paridad ni la edad materna son criterios excluyentes para el intento de parto por vía vaginal. O sea, no porque la mujer tenga 42 años, no, ella no puede dar parto vaginal en podálico. Eso no es cierto ni para el podálico ni para el cefálico. Esa creencia que porque una mujer, su primer hijo, incluso el primer hijo, peor si es ya una pelvis probada, hay una creencia de que si la mujer sale embarazada a los 44 y da luz a los 45, ya no, aunque tenga partos vaginales, ¿ah? Pero el último fue hace 10 años, no, ya no puede dar parto vaginal. Eso no obedece a ningún criterio, a una evidencia, objetiva. Es una creencia nada más, ¿ok? Y eso incluye a la primigesta añosa, o sea, puede haber una mujer de 42 años, ¿por qué no puede dar parto vaginal? Puede dar parto vaginal. Simplemente por el hecho de que si el cuerpo, la naturaleza diría que ya no puedes dar parto vaginal a los 45 años, por decirles, entonces la mujer de 45 años no saldría embarazada. La evolución hubiese hecho que no salga embarazada a los 45 años. Igual es el extremo. Dicen, no, si la niña tiene 13 años, no puede dar parto vaginal. No puede dar, no está preparada. Eso no es cierto. Los factores de riesgo que hacen de que una adolescente de 13 años tenga problemas para dar parto vaginal es el contexto en que se ha dado la gestación. Niñas no controladas, que ocultaron el embarazo, que llegaban a la emergencia ya en trabajo de parto. Eso, que no recibieron educación para el parto, nada, psicoprofilaxis, tienen miedos, todo eso es lo que genera el riesgo. No que la pelvis no esté preparada. Si la pelvis no estuviese preparada de una mujer de 13 años para dar a luz parto vaginal, no saldría embarazada. La naturaleza hubiese dicho que no sale embarazada. ¿Okay? Luego, no hay ninguna evidencia de la influencia del DBP en el pronóstico del parto de nalgas.
O sea, no, tiene un DBP 95, no, o sea, está en el límite, 90, 96, 97, no. ¿Por qué no hay evidencia? Porque el DBP, hemos dicho que la cabeza es moldeable y los huesos se pueden imbrincar uno sobre otro y reducirse. Por eso no implica nada el diámetro biparietal en la ecografía. Se realizará una valoración clínica de la pelvis, no es necesaria la perimetría radiológica. ¿Ya? El mejor indicador es una apropiada proporción fetopélvica, ¿no? Eso se va a evidenciar, el mejor indicador de una apropiada proporción fetopélvica es el adecuado progreso del parto. O sea, cuando no hay una adecuada proporción fetopélvica, entonces el parto no avanza, el parto se queda. Igual ocurre en el cefálico. Cuando el parto no avanza, la agitación se detiene, necesitamos oxitocina para que avance, es porque algo está mal. Para podálico eso es mucho más valedero. ¿Ok? La actitud de la cabeza fetal se determinará preferiblemente por ecografía. En su defecto se establecerá radiológicamente una placa simple de abdomen para ver cómo está la cabeza que el feto está sentado y su cabeza que está en el polo superior del útero está flexionada, está mirando de frente o está deflexionada. El tipo de presentación se determinará por exploración clínica y o ecográfica, en su defecto se establecerá radiológicamente. En general, el tipo de presentación se determina clínicamente. Uno siente las negas, siente los pies, el bebé está completamente sentado o en naga pura, es fácil. Cuando el feto, lo que uno siente son los pies que vienen por delante, obviamente eso es una variedad pie. La oxitocina puede ser utilizada como un parto o en presentación cefálica, ¿no? Y la mioresis, igual que el parto cefálico, la mioresis es la ruptura de las membranas artificialmente, a propósito, ¿no? Se practicará con los mismos criterios que en la presentación cefálica. ¿Y cómo son los criterios para romper membranas de la presentación cefálica? ¿No? En primer lugar, solo hay que romper, o sea, lo ideal es romperlas en el expulsivo. Que el feto llegue con sus membranas íntegras hasta el expulsivo. Cuando quiero antes de eso romperlas, para apurar el parto, para ver el color del líquido que sale, si sospecho que hay un riesgo de fetal, o sea, si hay líquido verde, por decirles. Entonces la rompo, tiene que obedecer unos criterios. No se puede romper membranas si la presentación está, o sea, mínimamente tiene que estar de cefálico -2 para abajo. O sea, si la presentación está de cefálico -3 en el cefálico, en el podálico sería sacro -3 para arriba, no se puede romper las membranas. Solo cuando la presentación es fija, o sea, de -2 para abajo. La analgesia se puede utilizar, igual también se puede utilizar, ¿no? Y con dinámica uterina adecuada, o sea, hay contracciones. Se recomienda la práctica de la cesárea si la dilatación cervical se detiene durante 2 horas o más. En el parto, en presentación cefálica, ¿no? La dilatación se puede tener 4 horas, yo puedo esperar 4 horas, más de 4 horas y ahí yo debo actuar y debo ir a cesárea. Pero en el podálico se reduce a 2 horas. Si está 2 horas en la misma dilatación, debería ir a cesárea, ¿no? Entonces, si la presentación, el bebé llega, si llega expulsivo, ya está en expulsivo, ¿no? Ok, ya tendría que salir. Pero podría ser el caso, no, está en 9, o ya queda chance. Pues. Sí, ya está en 9, ¿no? Y te puede dar la tentación de darle oportunidad de parto vaginal. Y cumple todos los criterios que hemos dicho. ¿No? Pero digamos que si 9 se demora, llega a 2 horas y no pasa 10. Hay que operarla. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones? No realizar amiotomía hasta el periodo expulsivo, como ya hemos dicho. No permitir que la paciente puje si la dilatación no está completa. Eso también es válido para el cefálico. ¿eh? La paciente no debe pujar hasta que la dilatación esté completa, si no el cuello se hincha, se pone rígido. Hay que evacuar la vejiga, también es válido para el cefálico. La vejiga debe ser vacua. A veces la gente no puede orinar porque la cabeza, en el caso del cefálico, no lo deja. En el caso del podálico, las nalgas comprimen la vejiga, no puede orinar. A veces evacuar con una sonda,
pasar una sonda Nelaton y hacerle bajo la vejiga. Acá sí hay que hacer una episiotomía amplia, una buena episiotomía. A diferencia del cefálico, que ya el consenso actual es que no todas las mujeres se debe hacer episiotomía en el cefálico, ¿no? Solamente debe estar restringida a casos necesarios. Pero en el podálico sí hay que hacer una episiotomía amplia. No realizar ninguna maniobra hasta que aparezca el ángulo inferior del omóplato o escápula. Eso es importantísimo. Si un día usted está en el serum, por ejemplo, le viene una mujer completa, está en podálico, ya no puede referirla. ¿Cómo lo atiendes? Entonces, lo que deben, no se hace nada hasta que el feto quede colgando, usted lo vean colgando y se vean las escápulas. ¿Ya? Hoy te voy a poner una imagen al respecto. Si no naciera espontáneamente los hombros, hay que sacarlos uno por uno. Ya cuando uno ve las escápulas, los ángulos de las escápulas, los hombros no llegan a salir porque a veces salen todo y el bebé queda colgando de la cabeza. Si no salen los brazos, uno puede sacar los brazos y ya vamos a ver con qué movimiento. Es un movimiento de rotación y contrarrotación. O sea, rotar al bebé para un lado, para otro lado, y cae el brazo y uno lo puede jalar. El codo y lo jala uno, después lo voltea al otro, otra vez lo rota, ¿no? Un movimiento de 180 grados y sale el otro brazo y ahí empieza la maniobra que se va a aplicar, que es la maniobra la más común, es la de Morisot. Miren, así debe estar colgando el bebé. A veces cuando uno ve que las nalgas salen, las nalgas están apareciendo, pero las extremidades están adentro todavía. Uno ve las nalgas, ve los testículos masculinos, y las nalgas están, y da ganas de jalarlo, para ayudarlo, ¿no? Mejor lo jalo, ¿no? Si hacen eso, es el peor error que van a cometer en su vida, porque el feto va a hacer retención de cabeza última. No deben tocarlo. Por más que digan, no, pero uno lo ve, pero sí parece, el bebé, mire, es una cosa espectacular. Uno ve, acá está, uno lo ve colgando, ¿no? A veces los se metan adentro y no ven las nalgas que van saliendo y aparece así todo un bulto, nalgas, pene, testículos, pero los muros están adentro todavía, ¿no? Y uno dice, no, lo jalo, y si lo jalas, no debe hacer nada hasta que uno lo ve así, al bebé. Solo el bebé debe caer así, solo, solo. Cuando yo veo los ángulos de las escápulas, ahí recién espero que se hagan los brazos solos. Si no salen, yo roto el bebé a un lado, sale un brazo, al otro lado sale el brazo. No es que salga, va a bajar el brazo y uno lo jala del codo. ¿Ok? Y esta es la maniobra, la que deben guardar en la cabeza, es la maniobra de Morisot, que simplemente es coger el cuello con los dedos, el dedo índice y el dedo medio, sobre la nuca, sobre el cuello, sobre los hombros, y la otra mano por el abdomen, por el vientre, ¿no? Y el dedo medio va a ir a la boca del bebé. Oye, el dedo medio, el dedo índice, a la boca del bebé. Entonces uno va a jalar siguiendo la curvatura del parto, de la salida, y un ayudante, acá pone la mano, pero se debe hacerlo con el puño. Hay mayor fuerza. Con el puño, pujar sobre el pubis, en el hipogastrio, ahí sobre el pubis, uno lo coge, ya, 1, 2, 3, uno empuja y el otro jala. ¡Pup! Sale la cabeza. Pero se jala la cabeza con los dedos en la boca del bebé, siguiendo la curvatura, siguiendo la curvatura. ¿Ok? La maniobra de Branch es simplemente coger al bebé, las manos van a estar en la espalda del bebé, en la zona lumbar, los pulgares en las nalgas, y uno lo lleva el bebé hacia atrás. Hacia atrás lo lleva. O sea, como lo quiere llevarlo hacia el abdomen de la madre, ¿no? Y ahí va a asomar la boca del bebé y cae en la cabeza. ¿Ya? La más usada es la de Morisot, anterior. ¿No? Maniobra de Belit Smear o de Morisot, ¿no? Aquí está. Ya los dedos índice y medio entre el cuello, en la región cervical, y aquí los dedos medio
índice y medio en la boca del bebé. Bien, eso ha sido en cuanto al podálico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. Doctor, Sí, doctor, una pregunta. sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que el bebé tome esa posición que nos muestra en las fotografías? No, ¿cuánto tiempo? Eso es rápido, o sea, son unos minutos, o sea, no es que se va a demorar, ¿no? Obviamente, es que, ¿sabe qué sucede? Ya cuando el bebé sale es que va a salir. La cuestión es que cuando ya sale la nalga del feto, ya ve los muslos del feto, va saliendo, es lento, ¿ah? No es que sale rápido, solo en los que son pequeños, los bebés son pequeños, que tienen retardo de crecimiento o prematuro, puede pasar que salgan rápido, o sea, no hagas nada y el feto es expulsado. ¿No? Es una cosa lenta que va a salir, pero ya cuando sale ya las nalgas del bebé, va a salir, va a caer, tienes que tener paciencia que caiga solo, va a caer. El asunto que lo más grande Entonces, no sé, doctor, ¿cómo? entonces estoy en mi posta, por ejemplo, ya en la noche una paciente ya completa, es un parto podálico y rompe membranas, es líquido verde. Es verde, Tengo que esperar, el podálico siempre es verde, ¿eh? El podálico siempre es claro, verde líquido, ¿ya? espero, Te asusta. espero, nada más, espero. Espera nada más a que sea expulsado el bebé hasta que tú veas los omóplatos. No hagas nada, nada que mejor lo apuro. Si ya salió las nalgas, los mulos ya los ves, va a salir. La duda está, o sea, si tienes alguna duda, vas a tener ese momento, ¿saldrá la cabeza? Porque lo más grande del feto es la cabeza. Entonces la retención de cabeza última se va a ver al final. Pero va a depender mucho de que tú no lo toques al feto, que solo se acomode, solo puede hacer maniobras de sacar las extremidades superiores. Es lo único que vas a hacer. Y lo vas a hacer cuando ya veas los omóplatos del feto. ¿Ok? Después no. Si antes haces algo, se va a atrapar y ahí sí el feto va a morir, porque no se puede sacar la cabeza. El feto ya entró en contacto con el aire, va a intentar respirar, se va a aspirar, toda una desgracia va a ser. ¿Ok? Yo en todos mis 30 años, o sea, ya no a partir de 2000 no se tiene, pero yo he logrado estar en la especialidad, cuando teníamos parte de la residencia y todo, han sido 8 años. Y ahí he tenido un montón nunca he tenido problemas con podálico. Y no he visto problemas en el Almenara. Solo recuerdo un problema de podálico, ha sido cuando fui interno en el Revalidate, que hubo un atrapamiento de cabeza última, pero estuvo mal valorado. ¿Por qué? Porque el feto, al momento que salió y se retuvo la cabeza y no salió, finalmente el feto murió, ¿no? Cuando nace después el feto, ¿cuánto pesó? Más de 4 kilos. O sea, no estaba para darle por el parto vaginal. No estaba. Por eso es importante que aunque esté ya pues con esté en expulsivo, tú valorar el tamaño del bebé, o sea, cuántos pesa el bebé. La última ecografía que decía, la última ecografía de todas las gestantes tienen una ecografía de término. Y lees 4 kilos más o menos y te pone la máquina el factor, el error, porque a veces el error es más o menos 400, más o menos 500, o sea, aguante, opéralo. Porque este es el problema. Pero si la última ecografía te dice 2 semanas antes el peso del bebé 3 kilos, es diferente, ¿no? ¿Ok? Doctor, Sí. doctor, pero si estás, Dime. Pero si estás... doctor, pero si estás en la comunidad y no, tu ahí ya, posta es obviamente, lejos y no ya, tiene ni ecografías, no tienen nada. claro, obviamente si sucede eso, ni modo, encomíndate a Dios nomás que se haga la cabeza. Eso es lo que te puedo decir. O sea, a ese momento, si es una paciente que no tiene control, no tiene ecografía, no tiene nada, ya está en expulsivo, no hay tiempo para evacuarlo. O sea, porque estos productos deben ser evacuados a nivel, por lo menos 1-4 hospitales que tienen sala de operaciones. Y si tu nivel 1-4 está de donde tú estás, está pues a, no sé,
a 1 hora, ¿qué vas a hacer? ¿No? Intentarás y a ver si el camión se aguanta, se detiene, pero el feto va a llegar, van a ser mal, finalmente van a ser mal. ¿Ok? Entonces, tal vez y acá lo voy a adelantar. Esto es lo que se debe hacer, buscar hacer eso, la versión externa, ¿no? Es convertir el feto que está en podálico, convertirlo en cefálico. Si está en transversa, convertirlo en cefálico. Entonces, procedimiento obstétrico que transforma una presión podálica en cefálica o una situación oblicua o transversa en presentación cefálica por medio de maniobras externas. Porcentaje global de éxito, 63%. 56% en primíparas, 78% en multíparas. Indicación, situación no longitudinal. Situación no longitudinal o presentación podálica en cualquiera de sus variantes. Idealmente, entre 35 y 37 semanas hay que hacerlo. Entre 35 y 37 semanas. Y aceptable entre 34 semanas y el parto, o sea, hasta incluso 34 semanas de parto. ¿Ok? O sea, debe ser una edad gestacional en que hay buena cantidad de líquido, el feto está más pequeño y se puede voltear más fácilmente. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones? Feto único en presentación no cefálica, ausencia de contraindicaciones para el parto vaginal, cuando vas a voltear un feto que tiene contraindicación para el parto vaginal, ¿no? O sea, vas a voltearlo y la paciente es pérdida, no tiene sentido. Vas a voltearlo y sabes que la pérdida es mala, no tiene sentido. Debe ser una paciente que tiene un antecedente de fractura de coxis, no tiene sentido hacerlo, ¿no? O una fractura de pelvis, ¿no? O tiene un mioma uterino en el segmento. ¿Para qué vas a voltearlo? Ecografía con biometrías recientes, menos de 2 semanas. Y que el bienestar fetal esté documentado. O sea, es un feto que está bien. Su bienestar está bien. Está documentado. O sea, documentado significa que tiene pruebas de bienestar fetal. La mejor de todas en la actualidad, pues el non-plus ultra que te dice que un feto está bien es el Doppler fetal. Si no, que tenga por lo menos un perfil biofísico fetal adecuado. O sea, tiene buen líquido. No vas a voltear a un oligohidramios. No vas a conseguirlo, ¿no? Contraindicaciones absolutas, gestación múltiple. Anomalías de la presentación, o sea, para presencias bajas, placenta previa. Infecciones maternas, como el HIV, hepatitis viral, hepatitis B, hepatitis C. Inseminación RH, es un feto que ya está o sea, tiene ya anticuerpos, tiene un CUNS positivo, indirecto positivo. Amioresis, o sea, se rompió la membrana artificial, ya se rompió la membrana naturalmente, ¿no? Trastorno de la coagulación, la hace sangrar. Depende de una paciente anticoagulada, ¿no? Malformación fetal que dificulte o contraindique el parto vaginal o uterina significativa, una malformación uterina significativa. Y feto que tenga retardo de crecimiento, ¿no? Estadio 2, ¿no? Es decir, estadio 2 es un feto que ya tiene compromiso ya del bienestar fetal, porque está en hipoxia. No solamente hay trastornos de arterias uterinas, sino hay trastornos a nivel tercera media, arteria umbilical. Y relativas, cesárea anterior, hipertensión de la cabeza, ¿no? Que tenga preeclampsia, trabajo de parto ya iniciado, y acá la ponen como relativa oligoamios. Para mí, oligoamios no sería relativa, para mí sería una indicación absoluta, contraindicación para tratar de voltear un bebé que está encefálico. Yo honestamente se lo digo, nunca he intentado voltear un bebé que está encefálico. ¿Por qué? Porque mi razonamiento es lógico. La evidencia dice eso, ¿no? Pero por algo el feto no se voltea. El feto debe voltearse. Y si se voltea, ¿por qué voy a voltearlo si el feto espontáneamente no se voltea? Yo parto de ese sentido común nomás. Por eso yo nunca he propiciado hacer presión cefálica externa. Por ese detalle. Porque si el feto, o sea, no se voltea es por algo.
es por algo. Pero sin embargo, la evidencia dice, y esto toda la sociedad lo dice, ¿no? Aquí la versión externa, la versión externa, la versión externa. Hay maniobras de comadronas, a bebé como dicen, la zarandean, la hagan en sábanas y la mueven, las hacen gatear, ¿no? Pero una cosa que sí está encontrado, y dice artículos interesantes, es, utilizando medicina alternativa, la moxibustión, aplicando calor, esa es medicina china, ¿no? Hacen una versión de la presión podálica o sensación transversa acefálica, aplicando calor, moxibustión. Aquí está el resumen del trabajo, ¿no? Entre 3 y 5 semanas lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Aplicar calor al dedo meñique. Aparentemente, ¿cuál es la explicación de eso? Que provocan contracciones que hacen que el feto se voltee, ¿no? Eso está publicado, es un trabajo científico utilizando medicina tradicional china, la moxibustión. Ahí les dejo el artículo, pueden buscarlo y leerlo. Interesante, ¿verdad? Bien. Regresemos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién preguntó, ah? Tejeda, doctor. ¿Cómo te pides? Tejeda Lavado Sin. Ah, ya, y tu nombre es, tú eres Cindy, ¿no? Cintia, doctor. Cintia, ay, ¿sabes? No me acordaba. Bien, está bien, Cintia. Bueno, ahora vamos a ver las distocias por deflexión de la cabeza fetal, lo que se conoce como mala actitud de presentación. Tenemos tres grados de deflexión. La presentación sincipital, que es la deflexión de grado 1, ¿no? Y lo que se presenta es el sincipucio, la fontanela mayor. No es el occipucio, la fontanela menor, sino el sincipucio, fontanela mayor. Esto es lo normal, que se ofrece el occipucio, la fontanela menor. Se ofrece el sincipucio y la fontanela mayor. ¿Okay? Entonces uno debe sentir en el tracto vaginal la fontanela mayor. Si la siente, porque el feto está deflexionado, de primer grado. Y no es fácil confundir la fontanela porque es mucho más grande que la fontanela menor. El fontanela menor es un triángulo, la fontanela mayor es un rombo. Se ve en prematuridad o en fetos pequeños. Es una deflexión transitoria, o sea, o se va a flexionar y se hace de vértice, o se va a deflexionar más y se hace de frente, o de frente también se puede deflexionar más y se hace de cara. ¿Okay? La de frente, que se produce por desproporción feto pélvica, o sea, por feto grande la desproporción, lo que se ofrece es la frente, y uno la diagnostica porque el punto toponómico de referencia es la nariz. Si siente la nariz es porque está en una deflexión de frente. Vas a palpar la nariz. ¿Ok? La nariz la vas a palpar. Pero si se deflexiona más, que es de tercer grado, o presentación de cara, que se ven prematuros, fetos grandes, presentación baja, o abdomen péndulo o anencefalia, la cara, ¿no? Uno va a sentir el mentón. Si uno siente el mentón, es porque está en presentación de cara. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las deflexiones, los diámetros que se ofrecen en las deflexiones, para repetirles, ¿no? En la cefálica, el vértice, que el occipucio se ofrece, el diámetro es el menor que se ofrece, el subcipito blecmático, de 9.5 centímetros. En la sincipital, que también se le conoce como militar o deflexión de primer grado, se ofrece el sincipucio y el diámetro 2.5, occipito frontal. O sea, esta no saldría nunca, pero esta no es permanente. Repito nuevamente, se flexiona y va a occipucio, o se flexiona más y se va a frente. La frente, de flexión de segundo grado, el punto toconómico es el nasal y ofrece un diámetro de 13.5 centímetros, que es el occipito mentoniano, imposible que salga va cesárea. Y la cara
el punto toconómico es el mentón, el diámetro que es 9.5 y el parto vaginal puede ser posible, porque se ofrece el submento bregmático de 9.5 y el parto puede ser posible. Pero, ¿cuál sale? Hay dos de cara, dos presentaciones de cara, mento anterior y mento posterior. ¿Ya? La que sale es mento posterior, o sea, el mentón, perdón, la que sale es, sí, la mento posterior, el mentón hacia el sacro, ¿no? Perdón, la mento posterior no sale, el mentón hacia el sacro. ¿Por qué? Porque la frente choca con el pubis, se engatilla. La que sale es la mento anterior. La mento anterior, el mentón al pubis. ¿Ok? Y el mentón al pubis y la frente, la cabeza va a ir al sacro. Entonces ahí sí desliza y sale. Vuelvo a repetir. La que sale es la mento anterior. ¿Ya? La mentón al pubis. La que se atasca, la que se obstruye es la mento posterior. Mentón al sacro y la frente choca con el pubis y se queda. ¿Ok? Entonces, la presentación de Sifusio, bueno, aquí está, ya les dije todo lo que acá está, en el resumen, ¿no? Ya les dije también que es transitoria, va a ir a vértice o a frente. La frecuencia es 1 en 1500 partos, ¿no? Va a terminar en cesárea, es todo lo que les he dicho, está lo mismo acá en esta presentación. La de cara, lo mismo que les he dicho. Felizmente, acá una cosa que no les he dicho, es que la mento anterior es la más frecuente, 75%, o sea, de 4 de cara, 3 son mento anterior y salen por parto vaginal. Una es mento posterior y va cesárea. ¿Okay? Entonces, estos son los que van a salir. Este parto es espectacular. 3 veces en mi vida lo he visto. 3 veces. Una como interno y 2, ya una como residente y una como asistente. Solo 3 veces he visto. ¿Ya? Entonces, 1 terminó en cesárea y 2 terminaron en parto vaginal. Y este es espectacular. El feto nace viéndote, pues. Es una cosa espectacular. Parece, no sé si han visto esa película de Arnold Schwarzenegger, que se desarrolla en Marte, de unos mutantes, y el jefe de los mutantes, el líder, salía del tórax de un pata, ¿no? Igualito se veía. Esa es la mento anterior, ¿no? Ese es el que sale por parto vaginal. Y grábense esta imagen. Mento anterior, o sea, mento al pubis, ¿no? Y toda la cabeza va al sacro. Es la que sale por parto vaginal. Si fuese al revés, no sale, porque esta frente va a cascarse con el pubis. Distancia por mala rotación de la cabeza fetal. Ahora, esta es la mala actitud de posición, o sea, mala rotación. Tenemos que la cabeza fetal, o sea, cuando si el feto acá está para el lado, cuando la posición fetal es en izquierda, ¿ya? Occipital cefálico izquierdo. Acá es en derecho, pero es lo mismo. Entonces el feto, cuando debe rotar, el feto nace en occipito púbica, o sea, el occipucio tiene que ir al pubis, la fontanela menor tiene que ir al pubis, ¿no? Entonces a veces sucede que la fontanela, en vez de rotar, ¿no? O sea, en otras palabras, el feto que está en posición izquierda, la fontanela debe rotar en sentido antihorario. O sea, el bebé puede entrar en transversa, occipito ilíaca izquierda transversa, o sea, así, como está acá. Y el feto rota así, en sentido antihorario. Cuando el feto entra es derecho, va a rotar
en sentido horario. El hecho es que el feto nace en occipito púbica, o sea, tiene que ir a la fontanela menor, tiene que ir al pubis, ¿ya? Pero a veces pasa de que el feto, en vez de rotar en sentido, o sea, en caso en que fuera izquierdo, rotar hacia el pubis, rota hacia atrás. Entonces, de occipito ilíaca, digamos que entró en occipito ilíaca izquierda anterior, pasa a occipito ilíaca izquierda transversa, y a veces se queda ahí. Pasa 1 hora, pasa 2 horas y no rota. No va a occipito púbica o no va a posterior, se queda ahí, se atasca ahí. A eso se le llama transversa persistente. Y tiene que ir a cesárea. No va a salir de feto, va a cesárea. Y a veces sigue rotando hacia atrás y se queda en occipito ilíaca izquierda posterior. Si este sigue rotando hacia atrás y se pone en occipito sacra, sí sale. O sea, los fetos pueden salir en occipito púbica o occipito sacra, pero en occipito ilíaca izquierda transversa, en transversa, o en occipito ilíaca izquierda posterior, o sea, cuando la fontanela menor está, más o menos estamos hablando que está a las 4 o 5, entre 4 y 5, no va a salir. Y si la fontanela menor se queda a las 3, tampoco va a salir. Solo sale si va a las 12 o si va a las 6. ¿Ok? Igual es para la derecha. La derecha tiene que ir en sentido horario a sitio público, o si no, si se va hacia atrás, se queda a las 9, no sale. Si se queda entre 8 y 7, tampoco sale. Para que salga, tiene que irse a las 6. ¿Está claro? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Lo han entendido, verdad? Si no, con tranquilidad lo explico. ¿Eh? Si alguien cree que no es suficientemente claro, se lo vuelvo a explicar. Doctor, ¿puede volver a explicar, por favor? Ya, el feto, cuando entra a la pelvis, ¿no? Va a entrar la fontanela. Lo más frecuente que el feto entre por la izquierda, descienda por la izquierda. Hemos dicho que el feto, lo más frecuente es que descienda por la izquierda, ¿no? Entonces, después esto sea longitudinal cefálico izquierdo. Ya. Entonces, ¿cómo va a estar la fontanela menor cuando yo examino? ¿No? La fontanela menor debe estar entre la 1 y las 2, más o menos. Y debe ir a las 12. Podría ser que entre, de hecho, de entrada esté la fontanela menor a las 3. ¿A qué importa? Que esté a las 3, pero debe ir de las 3 a las 12. En sentido antihorario. La fontanela menor va a rotar en sentido antihorario cuando la posición es izquierda. ¿Ok? Cuando es derecha, rota en sentido horario. Lo común, lo usual, lo normal es que la fontanela menor vaya a las 12, va al pubis. La variedad tiene que ser occipito púbica. ¿Ok? Pero a veces sucede que se queda en transversa. Se queda la fontanela menor a las 3. O entró en occipito ilíaca izquierda anterior, que es esta, occipito ilíaca izquierda anterior, y rota hacia atrás y se queda en transversa a las 3. Ya. Cuando eso pasa, uno puede esperar a que siga yendo hacia atrás. O de repente regresa. Pero si se va atrás, debe irse a occipito sacra. O sea, la fontanela menor pase a las 6. Porque si se queda a las 3 en transversa, o se queda entre 4 y 5, que sería occipito ilíaca izquierda posterior, no va a salir. Es imposible que salga un bebé en transversa o occipito ilíaca izquierda posterior. Y a eso se llama a una transversa persistente y a otra posterior. Y eso son causas de cesárea. ¿Ok? El feto no puede rotar a veces porque el feto es grande y no rota. O a veces el cordón, tiene un circular de cordón al cuello y no lo deja rotar. Puede ser un feto de 3 kilos, sin embargo,
el cordón no lo deja rotar adecuadamente y se va posterior. El bebé puede llegar a completar 10 centímetros de dilatación, puede estar en 0 encajadito, o +1, y no sale. No sale. Si no rota, no sale. ¿Ok? Este para el lado derecho, o sea, cuando el feto está en posición derecha, los movimientos son al revés, o sea, no son antihorarios, sino son horarios. El hecho que la idea es que la fontanela menor vaya a las 12. Y tú, como verán acá, no ha ido a las 12, sino ha ido a las 3 y después ha ido entre 4 y 5. Si se queda en las 3, esta vez persistente. Si se queda entre 4 y 5, no, perdón. Si se queda entre 7 y 8, si se queda a las 9, perdón, acá es a las 9, esta vez persistente, y se va entre 7 y 8, es posterior. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, doctor. Bien, esto es lo mismo. No te imaginas, lo mismo, exactamente lo mismo. Mala actitud de posición. Entonces, travesa persistente, ¿no? Los factores predisponentes, ¿cuáles son? Fetales, feto pequeño. Factores pélvicos, pelvis plana y pelóide androide, se puede ver. O actividad contráctil uterina ineficaz, ¿no? Si los fetos son pequeños, o sea, sí vamos a poder salir. Si esos por eso se van para atrás, o sea, no hay problema, porque como es pequeño, se va a ir occipito sacra y va a poder salir. Si el feto es grande, no va a salir. ¿Ok? Ahora, la cabeza persistente, como dice acá, la mayoría de veces es transitoria, no se queda así, sino que el feto va hacia adelante o va hacia atrás. Si va hacia atrás es el problema. Pero a veces se queda intraversa y no se mueven de ahí. ¿Ya? Ahora dicen, cuando la posición es persistente, se puede realizar un parto instrumentado. O sea, se aplica forceps y se rota el bebé hacia adelante, ¿no? Pero esto ya, en la Menara, por ejemplo, ya no hay forceps, ni vacuum. Ya no se utiliza. ¿Ya? Dicen que hasta ahora, y uno lo lee, los vacuum o el forceps de salida. ¿Qué significa de salida? Cuando el bebé uno lo ve ya, a simple vista la cabeza, ahí podría aplicar un vacuum, un forceps. Porque antes se aplicaban vacuum medio, o sea, forceps medio, o sea, el feto estaba en 0 y de ahí lo querían bajar, ¿no? Eso ya no se admite. Solo se admite para de salida. De salida significa que tú ves la cabeza y ya está asomando la cabeza y no sale. Puja, señora, puje, no sale, no sale. O sea, en vez, mejor de hacer una maniobra de Cristele, que es aplastar el abdomen, presionar el abdomen en sentido oblicuo hacia abajo, no, no perpendicular, sino hacia abajo en sentido oblicuo, como ayudando a la madre a empujar. En vez de hacer eso, es una maniobra Cristele, es una maniobra que no está descrita en la literatura anglosajona. Fue una maniobra que se dio en el siglo XIX por un alemán y nunca fue admitida en Estados Unidos, por ejemplo. No los encuentras tú en la literatura americana. En América del Sur sí, en América Latina, y se practica el Cristele, pero también es de salida, cuando tú la cabeza ya está abajo. No, en 0 no vas a estar presionando el útero. El feto debe salir solo debe salir el feto. Eso es lo ideal. ¿Ok? La posterior, igual, se puede utilizar el force, como dice acá, pero no les miento, cuando está en posterior, van a cesárea. No sale el feto. Completa, está con acción completa todo y no sale el feto, puje, no sale. Y no hay manera de derrotarlo. Y generalmente va a cesárea. Situación transversa, no es presentación transversa, causa, presenta previa, relajación de la pared abdominal, grandes multíparas, polidramios, esteresis pélvica, un tumor previo en segmento inferior del útero. Complicaciones, la gran complicación, ¿cuál es el prolapso de cordón? Estas deben ser sometidas a cesárea electiva a las 39 semanas, ¿no? Pero a veces, ahora, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, pucha, que las pacientes se han estado operando, se han enterado 2 veces, situación tal vez a las 40, 41 semanas. No iban, tenían miedo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se rompen las membranas y se prolapsa el cordón.
¿no? Es una causa de rotura uterina, por ejemplo, esta situación cuando arranca el trabajo de parto. Y el parto es por cesárea. No hay otra manera de solucionarlo que el parto por cesárea. La presentación compuesta es cuando el feto presenta la cabeza y presenta un brazo, una extremidad superior al lado del brazo, ¿no? La incidencia es 1 en 367 a 1 en 1213 partos. Más común extremidad superior y vértex. El diagnóstico, se va a imaginar, uno siente en la mano, sabe que es compuesta. Si persistente con feto pequeño, porque se puede acomodar la mano ser retirada, ¿no? Pero si persiste hasta el final y el feto es pequeño, sí sale. ¿Mm? Pero si el feto es un feto de tamaño normal, promedio, no estamos hablando de un feto de 3 kilos, 3 kilos, 3,200, y si es grande ni hablar, 3 kilos para arriba, no va a salir, tiene que ir a cesárea. Pero si el feto es pequeño, estamos hablando de fetos por debajo de los 3 kilos, 800, 700, ese sí puede salir. Y de hecho lo he visto un montón de veces salir el feto con su cabeza y su mano al lado. ¿Ya? Un riesgo también es el prolazo de cordón, ¿no? Entonces, si se prolaza el cordón, tiene que ir a la cesárea. Tiene que ir a la cesárea. Lo que pasa es que la mano, cuando está entre la cabeza y eso, deja espacios y puede salirse el cordón. Y debía cesárea. ¿Ok? Distocia de hombro es cuando ya el feto fue expulsado de la cabeza y los hombros no salen. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Macrosomía fetal. Pero ojo, el 50% de las distocias de hombro son con fetos de tamaño promedio. No macrosómicos. Ojo. La diabetes, la obesidad materna, el aumento excesivo de peso durante el embarazo son factores que están asociados a fetos grandes, por eso que son factores de riesgo para distocia de hombro. Antecedente de distocia de hombros anterior da mayor riesgo. Cuando el embarazo es postérmino, el bebé sigue creciendo más. La peripartia pelviana o estrecha puede ser una causa de distocia de hombros. El periodo expulsivo prolongado está asociado, por eso cuando el periodo expulsivo es prolongado, mejor, yo soy de la idea de no insistir. Porque a veces está con la cabeza. El problema, ¿los hombros van a salir? Pucha, preferido hacer una cesárea, regresar al bebé, que se haga la cabeza y no se hagan los hombros y tengan que regresar al feto. Porque eso crea mucha morbilidad. Porque eso es lo que sucede. Cuando hay una serie de maniobras que vamos a aprender ahorita para tratar de solucionar el problema. Pero si no funcionan, tienes que hacer la maniobra de Sabanelli, que se llama, es regresar la cabeza al feto, de la misma manera como salió, regresarla, y ese bebé va a nacer en malas condiciones, muy malas condiciones. Ok, por ejemplo, otro factor de riesgo es el parto instrumentado medio. O sea, como no salía, lo instrumenté. Si no, sacó la cabeza, con el force o con el báculo, jale y ya. Salió la cabeza y después no salen los hombros. Por eso, todo lo que es forzar, lo que no sale, no se produce naturalmente, es el problema. Yo soy enemigo de hacer cosas que no es lo natural. O sea, fuerzas y pasa algo. Consecuencias maternas de distocia de hombros, hemorragia postparto por la atonía uterina, laceraciones vaginales tremendas, laceraciones del cuello uterino, y fetales, hay morbilidad y mortalidad fetal. Son fetos que nacen deprimidos, asfixiados, a veces mueren, o tienen lesiones como por ejemplo la parálisis transitoria de Erbs o Duchenne, el peso braquial, y a veces no es transitoria, a veces es permanente, y ahí viene el problema. A veces hay fracturas de clavícula, de húmero, todos los problemas por no haber hecho la cesárea a tiempo. Se recomienda el intento, por ejemplo, o sea, primero, esta realización de una gran episiotomía no es para solucionar el problema, porque el problema de la distocia de hombros no es problema de parte blanda, es problema de parte ósea. O sea, el hombro del feto, ¿no? Se traba con el pubis o se traba con el promontorio del sacro. Y eso no se soluciona cortando. ¿Ya? Entonces, lo que se debe hacer es lo siguiente. Fue a hacer la cabeza, se limpió la boca y la nariz recién nacido.
Y hay que aplicar una comprensión púbica moderada mientras se hace retracción descendente de la cabeza fetal. Una ayuda, ¿no? Se puede hacer la maniobra de McRoberts, que es hiperflexionar los muslos sobre el abdomen. O sea, los dos asistentes te llevan los muslos hacia arriba y abducen un poco. O sea, no solamente es hiperflexión, sino con abducción, o sea, abrirlo. Y eso crece el eje de la pelvis y feto, y con el puño sobre el pubis, toda la vez, el que jala abajo, sale la cabeza. Es una maniobra. Luego tenemos la maniobra de Woods o tornillo, que es simplemente como un tornillo. Coger la cabeza y rotarla. O hacer el hombro posterior metiendo la mano hacia el abdomen. Eso se va a ver en una práctica y una dinámica activa virtual en que van a ver disociación de hombros. ¿Ya? Se mete la mano, por eso que se necesita una episiotomía amplia para que ayude a que mano entre y uno por abajo jala el antebrazo, lo desliza a través del BBSR y lo saca. No, esta es la maniobra de McRoberts. Vean cómo se lleva una hiperflexión de los muslos sobre el abdomen, pero también se abre, hay una reducción. Y otros asistentes generalmente son dos, uno a cada lado para que haga eso en cada miembro, y con el puño por encima del pubis, o sea, del hipogástrico, puja, y la cabeza se desprende, y los hombros se desprenden, ¿no? Esa es una de las maniobras. La de Woods es rotación progresiva del hombro posterior, 180 grados, en manera de tornillo. O sea, tienes el hombro, o sea, el bebé está, por ejemplo, mirando hacia la izquierda y lo vas a llevar sintiendo el sentido donde está mirando, lo llevas hasta que mira al revés. Y eso va a ser buscar liberar el hombro anterior. ¿Ok? Ahora, la presión que se hace sobre el pubis, esta presión, se hace no de frente, sino se hace en el sentido en manera oblicua, hacia donde el feto está mirando. Si el feto está mirando a la derecha, por decirte, entonces la presión debe ir de izquierda a derecha. Lo que uno intenta hacer es que el hombro sea expulsado, el hombro salga del gatillamiento que ha tenido con el pubis. ¿Ok? Esto se ve mejor viendo imágenes en la práctica, en la dinámica activa virtual que hay sobre distocia de hombros. ¿Ya? Maniobra de Woods, que es el rotar a la cabeza. Y el 180 grados. El nacimiento del hombro posterior es metiendo la mano a la vagina, buscando el brazo, deslizándolo y sacando el brazo posterior. Vean acá. Y busco sacarlo, ¿no? Meter la mano, deslizarlo y que salga. Sale uno y ya bajas después de presiones y sale el otro. Y hay otra maniobra, Gaskin, que es a la mujer la haces parir gateando. La pones boca abajo, como se dice, vulgarmente la pones en 4 y haces nacer el bebé de esa manera. Eso se ve mejor en la práctica. Bueno, esta presentación, ahí están las referencias que yo he puesto, ¿no? Pero básicamente aquí les muestro antes de salir, es la Biblia de la obstetricia mundial, que es el Williams, y la obstetricia latinoamericana, que es el Schwartz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, voy a bajar la lista de asistencia. Esta semana creo que la práctica o la dinámica activa virtual es referida a clave roja. La siguiente semana me parece que es distocia de hombros.
Ruth, ¿está por ahí Ruth? Ruth, Tito, ¿no está? Tito. Doctor, No se ha roto todavía, ¿no? Esta semana tengo con ustedes, ¿no? no, doctor, ya rotamos la siguiente semana y a partir del lunes No, pero entramos con el otro esta grupo. semana todavía es con ustedes, ¿verdad? Esta Sí, semana. doctor, todavía con Ah, nosotros. ya, Hasta el día entonces con el otro viernes. grupo, entonces con el otro grupo voy a de hombres. Bueno, como no hay preguntas, ya bajé la lista de asistencia. Le agradezco la paciencia, ¿no? Y vayan a almorzar, ya de estar con hambre. Un placer. Será hasta la Muchas próxima. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes.